Hoy vamos a ver un tema importantísimo, muy común, que es el tema de las máquinas recubridoras, también conocidas como collarines. Noten ustedes que la máquina tipo collarín usa un grupo de puntada, una puntada catalogada como ISO 600. Ese tipo de puntada recubridora se conoce también en su lenguaje, en el lenguaje original inglés como covering o chain stitch, o en algunos casos también flat lock, que es el tipo de máquina que vimos en la capacitación pasada, las famosas FS Flaximmer, las famosas largo que ahora producimos. Esta puntada se fabrica normalmente por la intervención de un looper que le toma la lazada a varias agujas y luego regresa por un lado, por el lado diferente de la aguja o por el lado contrario, para cerrar la costura como tal y hacer una costura cadeneta. En este caso se requiere mínimo de un looper y mínimo de una aguja, pero en el tipo del día a día, las collarines utilizan al menos dos agujas y el mismo looper que toma la lazada. En algunos casos, como la figura que está más abajo, se puede inclusive tener tres agujas con un mismo looper o tres agujas con un recubrimiento superior. Normalmente la distinción de este tipo de puntada o la forma de distinguirla de otras puntadas es porque la apariencia, o sea, porque la apariencia de costura arriba y abajo es diferente. O sea, la parte como se ve la costura por arriba, que parece ser inclusive un pespunte, suele ser diferente a la parte inferior. Este tipo de puntadas también se utiliza, es muy usada en la mayor cantidad de producción de tejido plano, aunque como lo mostró John al inicio con Manuela, tenemos máquinas, por ejemplo, para la parte de jean, la máquina de pasadores, que vieron ustedes, algunas máquinas para la parte del bolsillo, pero es una máquina que se ha vuelto más especializada en la parte circular, la parte de knitting o materiales livianos, ¿verdad? Toda la costura 607 o la costura de 4 agujas es parte de esta familia, pero se ha independizado un poco más por ser el tema de Flaximmer. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de posibilidades que las recubridoras pueden darnos debido a la cantidad de posibilidades en sus distancias de agujas. Algo importante que mencionaba Manuela y Joan, la posibilidad de los cilindros que la máquina tiene. Básicamente ya ellos han enunciado que mínimo hay 3 tipos de cilindro, la cama plana, que es la más común, la cama de cilindro, que fue la cuchilla izquierda como ejemplo, o la máquina de banda de elástico, y hay cilindros aún más pequeños que son los usados en la ropa deportiva, los cilindros de dama, o en la ropa de bebés o de niños pequeños, de infantes. Entonces, queremos que ustedes conozcan una recubridora. Muchas operarias o mucho personal operativo las han visto coser, pero no se imagina la cantidad de ingeniería que estas máquinas tienen internamente. Así que, por favor, noten ustedes cómo se va ensamblando la máquina. Es un video bastante hermoso, puesto que la máquina se va construyendo hasta que pues, ya está armada, pues, comienza a moverse y a coser. Muy bien, miren entonces como el frame o cabezal, de una vez vamos aprendiendo las partes de la máquina que nos las enseñan en la primera clase del SENA, todos los que hemos sido técnicos de confección. El frame, que es el bastidor o la cama de la máquina, pues en este caso se vuelve transparente y se comienzan a poner las piezas que conforman el eje inferior. Miren ustedes cómo va encajando toda la parte de rodamiento, la parte de contrapesos, se engancha el cigüeñal, un chaf o un árbol que viene al frente, también se instala la parte de la succión. Deben de recordar que es una política de Pegasus hacer máquinas selladas, y entonces empleamos gran parte del recurso de la máquina para poderlo hacer la máquina sellada como política exclusiva de la compañía. En este momento se está ensamblando la parte del transporte de la máquina, lo que llamamos feed dock o movimiento de dientes, que son los que se encargan de transportar el material hacia adelante, lejos del operario. ¿Sí? Se monta toda la parte de carriles, topes, tornillería general, el dial de puntada, que en este caso de la 2600 es un dial de puntada de precisión,
Están viendo ustedes la máquina más rápida del mercado, una máquina de 7000 puntadas por minuto en recubrimiento. Ustedes se pueden imaginar que este tipo de recubridora que estamos ensamblando en el video cose a la velocidad de una fileteadora, de una overlock. Así que esta máquina es muy famosa en Centroamérica, es una máquina que no tiene competencia en cuanto a su velocidad. Por supuesto, requiere de operarios demasiado especializados para poder domar una máquina con estos bríos. Estamos instalando en este momento el largo del dial de diferencial. Se empiezan a montar las bielas que tienen que ver con los movimientos del transporte, el movimiento como tal del looper. Miren cómo encaja todo perfectamente. La electrónica, la mecánica de esta máquina, el ajuste de esta máquina suele compararse con el ajuste de relojería. Ajustes bastante precisos, donde cualquier juego, cualquier desgaste, pues nos incurre en un daño de costura o en un cambio bastante drástico en el resultado final del proceso de coser. No sé cuántas piezas hemos introducido en la máquina, pero normalmente estas máquinas tienen miles de piezas, miles de pasadores, tornillos, bielas, guías. Entonces se pueden imaginar lo importante que es mantenerlas en su mejor estado. Ese es el trabajo de los técnicos, ¿verdad? Miren cómo se siguen montando piezas. Todos los ejes que tienen que ver con la parte delantera, que se corresponde al manejo de los dientes del sistema diferencial. Y luego la máquina comienza a ensamblar la parte superior. Miren el sistema de retorno de aceite superior de la recámara de la barra de agujas. Se monta la famosa manzana, que es la que impulsa la barra. Se ajusta contra la cama, contra el chasis. Luego se monta la biela de recubridores, los contrapesos, el mecanismo de recubrimiento superior, que lo mencionábamos ahora. Normalmente no se enhebra, pero pues las Pegasus en general usan este recubrimiento, lo traen disponible y ya el cliente decide simplemente enhebrarlo o no enhebrarlo. Se instala el carril que guía el sistema de barra de aguja. Se está en estos momentos ensamblando para irse a instalar todo el mecanismo de driver de la barra de aguja, la bieleta que lo mueve. La guía de levantapié o el mecanismo de prensa tela, que es quien mantiene la tela en posición frente a los dientes. Se instala el mecanismo de barra de prensa tela, barra de aguja, barra de recubridor y luego se instala el mecanismo levantapié. Muy bien, ya vamos a terminar el proceso de ensamblaje. Tiene bastantes partes, Diego, ¿cierto? Dices que más de 1000 partes. Pienso que más de 1000 partes, creo que alrededor de 1250 partes, pero obviamente depende mucho de la subclase. Esta máquina, pues por ser una máquina de una Ferrari, por decirlo así, en la situación de su velocidad máxima, tiene unos mecanismos adicionales en la parte de bombeo. Entonces imagínate que esta máquina, por decirlo o llevarlo a términos del cuerpo humano, tiene 2 bombas de lubricación para poder soportar la exigencia de ir 1000 puntadas más arriba de lo que van las demás máquinas de origen japonés. Normalmente las máquinas nuestras y las máquinas originales, las japonesas especialmente, suelen ir en rangos de 5000 a 6000 puntadas. Esta va 1000 puntadas más arriba, por eso la escogimos para mostrar el poderío que tiene nuestra compañía en fabricar todo tipo de máquinas. Por supuesto tenemos las máquinas convencionales que mencionaban ustedes ahora, pero queríamos usar como referente esta Ferrari. Diego, a mayor velocidad, me imagino, mayor velocidad, mayor número de unidades por hora, ¿cierto? Normalmente suele pasar así, pero también cuando el material que se cose no es coax, pues también más problemas de reviente de hilo, de accidentes de costura. Entonces, la velocidad de la máquina debe ir perfectamente acompañada de un buen hilo que soporte la velocidad. Por eso siempre hemos recomendado coax a todos los fabricantes, a nuestros clientes que nos piden que la máquina vaya a la velocidad que debe ir. En eso no hay problema. Normalmente la velocidad final, John, la fija es el hilo con el que se cose y por supuesto el operario. Pero un hilo chino o un hilo de mala calidad
no suele dar el rendimiento adecuado y las máquinas suelen ser bajadas de velocidad para que por lo menos el cliente pueda coser en ella. Entonces, en el caso del cliente que cose con hilos chinos, las máquinas rara vez alcanzan las velocidades máximas con las que fueron pensadas y desarrolladas. Ingeniero Diego, muchísimas gracias por la observación, ¿cierto? Mayor velocidad, pero con un buen hilo, con un buen desempeño del hilo. Sí, señor. Muy bien, ingeniero. Somos un matrimonio, ¿no? Una buena máquina o un buen hilo. Imagínate una Mercedes-Benz o una Ferrari o un Porsche andando en una autopista que está llena de huecos. Entonces se podría equiparar a una máquina que tiene la capacidad de acelerar a 300 kilómetros por hora, a un automóvil, pero que no tiene autopista. Entonces podemos pensar que la autopista son los hilos con los que la máquina cose y el piloto, el operario. Entonces un Lewis Hamilton con una Mercedes-Benz como esta, en un autódromo va a sacar toda la velocidad para la que fue programada. O sea, una buena operaria, una Pegasus y un hilo Kovacs. Sería la fórmula ganadora, como la que ahora tiene la Mercedes-Benz en la Fórmula 1, por llevarlo a algún deporte. Entonces ya estamos en el proceso final de ensamble. Esto lo suelen hacer máquinas, lo suelen hacer robots. En este momento, pues la tecnología ha acaparado, pues obviamente, nuestras fábricas de producción, y el único proceso que se hace a mano suele ser la puesta a punto, que suele ser bastante delicada, y la dejamos a los ingenieros japoneses para tener toda la confiabilidad de la máquina. Se ponen todas las empaquetaduras que son a prueba de aceite, parte de tornillería, la parte de tapas. Las tapas van a cambiar según la subclase. Hay diferentes tipos de partes de costura, tapaderas y por supuesto dientes y planchuelas, prensatelas, pensados en lo que el cliente finalmente va a coser. Esta máquina, por ejemplo, con la planchuela que nos está mostrando, nos indicaría claramente que va a ser una operación de recubrimiento o de asentado de alguna prenda que fue previamente fileteada, lo que llamamos asentamiento de elásticos o recubrimientos de puntadas de filete. Ya estamos poniendo la coraza superior, donde se ve el modelo de la máquina, como lo mencionamos, una 2662, una máquina 2664, perdón, una máquina que no tiene comparación a su velocidad máxima. Lo que nos queda por finalizar es poner el prensatela. Este prensatela tiene una guía en todo su centro, lo que llaman el ombligo en Colombia, para que la fileteadora, el operario siga el filete por toda su línea. Entonces ya queda aún más evidenciado que la máquina va a coser o va a seguir una costura de filete y va a poner sus agujas por encima para hacer ese famoso ombligo o costura de recubrimiento. Muy bien. Se pone el sistema de guía de hilos para llevar los hilos hasta las agujas. Este tipo de máquina fue la pionera de instalar el mecanismo de tirahilos sin palancas. De aquí se hicieron generaciones de máquinas del pasado que fueron muy bien recibidas por los clientes. Las MTC1, las 1500, 1600, pues están conociendo a la mamá de esas máquinas. De esta máquina surgieron ese tipo de versiones del pasado. Ahora tenemos unas versiones mucho más sofisticadas que les vamos a enseñar después del video. Se pone la guía visual para que el operario no tenga accidentes con las agujas a 7000 puntadas. Y pienso que ya tenemos una unidad productiva completa de la mejor calidad que el mundo haya conocido. Las famosas 2600 o pura sangre, como les llaman los clientes. Entonces ya procedemos a enhebrarla. De hecho, empezamos a trabajar el tema de cuidado de la máquina. Ustedes se pueden imaginar cuántas veces a nuestro agente en Colombia lo llaman para ir a mirar una máquina que está mal enhebrada, que tiene la aguja mal puesta o está usando la aguja inadecuada. ¿Ven? Entonces, cada aguja tiene su propio guiador, su propio tensor. Es difícil enhebrarla mal, pero de alguna manera, de pronto por alguna situación de
falta de entrenamiento, situación que normalmente nuestro agente en Colombia brinda, Tecnicostura se encarga de esto, suele pasar. Desafortunadamente pasa con bastante frecuencia. Entonces, la ventaja también y la buena noticia es que cada máquina de estas tiene un libro de cuidado, de manejo, donde se encuentra, por supuesto, la parte de enhebrado, la parte de cuidado desde el punto de vista operativo, o sea, el de operarios, y el de nosotros como técnicos. Muy bien. Entonces, muy buen video, muy buen video, ingeniero. Sí, muy bien explicado por todas sus partes. Sí, la verdad es que es un video que nos encanta y sobre todo que nos trae a colación la máquina más poderosa que hacemos. De hecho, pueden ver ustedes en pantalla que nosotros manejamos diferentes líneas de producción. ¿Con cuál fin? Con el fin de poderle llegar a todos los mercados. Sabemos que hay clientes que son pequeños, que usan unas velocidades que no son tan exigentes. Entonces tenemos una nueva serie de máquinas llamadas W500PC y W600PCH, que son los reemplazos o las evoluciones de las máquinas rosas. Todo el mundo conoció las líneas rosadas PB, ahora tenemos las líneas azules, donde por primera vez Pegasus instala el motor como parte de la fabricación de la máquina. Lo que queremos decir es que las líneas celestes que estamos comercializando ahora, en tanto en fileteadoras como en recubridoras, tienen motores hechos por Pegasus. Ningún fabricante japonés ha ido a este nivel. De hecho, hemos sido también usuarios de buenos fabricantes de motores como Hoshin, como Mitsubishi, pero ahora hemos llevado la máquina a un nivel superior y esto también nos ha dado una situación en el mercado de mejorar el precio. Entonces, las líneas celestes que les estamos mencionando van a ser máquinas que van a tener un precio como nunca antes lo han visto ustedes. Así que no tienen que irse a marcas taiwanesas o marcas chinas para poder aspirar a una máquina de buen precio, pero recuérdenlo bien, ahora con el motor hecho por Pegasus y por supuesto selladas como siempre los hemos tenido acostumbrados a ustedes. En la placa que les estamos mostrando ahora en la pantalla hay un ejemplo de una máquina rosa, una máquina celeste, perdón, la costumbre ya. Estas máquinas celestes nos dicen tres cosas. En donde dice type o tipo, nos va a decir qué tipo de máquina, de qué generación, de qué familia y por supuesto qué subclase tiene o para qué función fue armada, desarrollada. En este caso es una máquina de cama cilíndrica por el número 5, o sea que las máquinas que tengan como número primario el 5 en las máquinas celestes van a tener la claridad de ser máquinas de cama plana. Luego viene un número importante que está en la parte donde está el 05, después de la barra, que nos dice para qué fue construida o qué partes de costura se le han puesto para llegar a ese fin. En este caso, la máquina del ejemplo, una 05, es una resortadora de panty que se vende muy bien en el mercado colombiano, puesto que la parte de lingerie o de ropa interior es uno de los fuertes de nuestro grupo de confeccionistas. Luego, en el segundo reglón, aparece una situación que es importante que los técnicos y sobre todo las personas que tienen que ver con la consecución de las partes la tengan muy presente, y es a qué distancia y cuántas agujas tiene la máquina. En ese caso, en el ejemplo de nuevo, tenemos 3 agujas, que es el primer número, y 6.4, que es la distancia entre la primera y la tercera aguja. Es el predominante, la distancia predominante en nuestro mercado, pero ustedes deben de saber que tenemos diferentes distancias. Hay distancias desde 2 milímetros en adelante, de 1, 2, 3 agujas, hasta 4 agujas, que son las máquinas imitación Fleximmer. Hay clientes que de pronto no tienen el presupuesto para una Fleximmer, que pues sabemos bien que es una máquina de un valor importante, así que ustedes deben de saber que en esta generación de recubridoras de cama plana tenemos una máquina que cose como una Fleximmer y les puede hacer un trabajo similar en cuanto al tipo de costura. Por supuesto, hacemos la claridad de que una Fleximmer es una máquina muy particular, pero puede ser un buen inicio. Para finalizar, tenemos el device o los aditamentos o partes adicionales o dispositivos que la compañía puso para este fin. El FT9B es el sistema de cuchillas a la derecha que nos permite refilar el sobrante de la tela del borde del pantalón o del panty que se está resortando. Luego viene una barra
para separar el siguiente mecanismo. En este caso tenemos el MD9A. Ese mecanismo es el dosificador de elástico mecánico que acompaña a la resortadora de Panty. Es un ratchet o una unidad que mueve hacia adelante el elástico a través de unos rodillos. Y en este caso, la nueva generación de máquinas azules tiene el sistema MD9A, que es el que le corresponde a esta máquina. Y para finalizar, una vez más, el motor, que en este caso es un D322, es el motor que viene nativo, que viene instalado desde el momento que la máquina fue armada. Así que ustedes van a tener máquinas con el motor desde la fábrica instalado y en gran parte construido por Pegasus. Vamos a tener las máquinas de transporte superior, que de verdad quisiéramos que la mayoría de clientes que usan géneros tan delicados como las camisetas en microfibras, con todas estas situaciones, consideraran a futuro. Son las famosas WT o máquinas de transporte superior o doble diente, que vienen en cama plana, cama cilíndrica y también en generaciones de cilindro mucho más pequeños. Tenemos una generación intermedia que también se vende bien en el mercado colombiano, que son las 3500 y las 3600. Son máquinas grises que tienen unos mecanismos y unas patentes, unas ideas que no tienen ningún otro fabricante. No los vamos a ver en las máquinas celestes, y aún siendo máquinas tan poderosas como las WT, tampoco las van a tener, tampoco van a venir disponibles. Así que las 3500 y las 3600 son máquinas muy especiales. Todas, por supuesto, son máquinas selladas. No olviden esto a la hora de tomar una decisión. Pegasus es sellado y ningún otro fabricante, aún de origen japonés, tiene esta situación asumida o otorgada como garantía. Así que una máquina nuestra pierde aceite y durante su año de garantía nosotros lo vamos a asumir como un problema nuestro. Las demás marcas lo consideran normal. Ustedes saben, como técnicos, los que sufren el problema como dueños de fábricas, y los mismos usuarios finales como los operarios, lo que cuesta una máquina que mancha, lo que nos significa una máquina que tengamos que estar todo el tiempo limpiando. Aquí están las máquinas de transporte superior, se está marcando el diente, que es la ventaja, que la diferencia de las demás. Es la máquina a prueba de problemas de apariencia, como lo decía Manuel ahora con John. Son máquinas que solucionan los problemas de transporte de cualquier tipo. Esta máquina pasa por donde tenga que pasar. Les decimos las 4x4. Están las líneas intermedias que mencionábamos ahora, las series 3000. Son máquinas que vamos a ver unas situaciones muy puntuales. Y por supuesto la línea económica o la línea básica, que también es sellada y que viene con todo lo mejor que Pegasus ha venido construyendo durante años. Cualquiera de las mencionadas van a venir con una situación que hace la diferencia frente a todos los demás. Todos los lugares por donde el aceite encuentra camino en otras marcas, en Pegasus no lo va a encontrar. Si lo encuentra, ustedes pueden libremente llamar a Manuela o a su asesor de confianza que les ha vendido el equipo, y se hará la reparación sin ningún costo. Aquí vamos a ver un ejemplo que nos encanta mencionar, y es una prueba bastante fuerte donde le hemos puesto más aceite del que la máquina suele tener, solo para ver qué pasa con la parte de los bujes de la barra del looper superior, lo que llamamos barras de aguja. Ponemos esa tapa transparente con el fin de que la gente vea lo que sucede adentro. Esto no es normal, de nuevo lo reiteramos, las máquinas no suelen tener los bujes sumergidos en aceite, pero lo hacemos para mostrarle a la clientela en general, a nuestros muy queridos seguidores y sobre todo clientes, quienes confían en Pegasus, cómo la máquina es tan confiable que aún en esta situación tan precaria, da este resultado. Miren ustedes, perfectamente seca. Si ustedes hacen esta locura en una máquina de otra marca, van a encontrar un resultado bastante negativo y les va a demorar bastante tiempo, les va a tomar tiempo volver a eliminar ese goteo. Muchos técnicos dicen que se han puesto en estas porque a veces creen que esta situación no es real, que desde que hicieron esta locura con otras marcas de máquinas, pues les ha tocado prácticamente ponerles situaciones de
sellantes o de, ¿cómo lo decimos? De sellos locales, porque el aceite al encontrar el camino no lo ha olvidado, dicho por los mismos clientes, que el aceite encontró el camino de la barra y parece que no lo quiso olvidar y va a seguir bajando por ahí. Cada año que pasa, cada tiempo que se ruedan las máquinas, este problema se va haciendo mucho más evidente y mucho más difícil de solucionar. Así que una máquina de otra marca, mientras más tiempo trabaja, mientras más se envejece, más facilidad de fugas va a adquirir. Así que, por favor, de nuevo, señores, señoras, todos nuestros amables clientes y los que lo van a hacer, tengan este punto en consideración a la hora de tomar decisión. Si una máquina china, si una máquina genérica, es una buena idea. ¿Y cuánto tiempo emplean los técnicos tratando de hacer lo que no tiene solución? Sellar una máquina que nunca fue sellada. Por todos los lugares donde el aceite se pueda perder, nosotros hemos hecho un ajuste, hemos desarrollado una pieza, hemos cambiado la lubricación, hemos hecho situaciones patentadas para que no suceda. Eso nos da una gran ventaja frente a todas las demás marcas con las que competimos. Muy bien. Entonces, todas nuestras máquinas recubridoras también tienen una situación muy puntual, también patentada, donde si el cliente quiere pasar por superficies que no son gruesas, perdón, no son gruesas más, o son gruesas más que cualquier cosa, voluminosas, con solo cambiar soltar un par de pernos que estamos señalando, la máquina va a tener una carrera o stroke mayor, casi 2.5 milímetros más de carrera, sin que la máquina pierda su condición de costura. Esta gran ventaja nos permite hacer este tipo de costuras en materiales que no son gruesos, pero son voluminosos, como las sudaderas, como el material perchado, la misma ropa de bebé, donde las aguas tipo 70, delgadas, se suelen quebrar. Pues con este cambio de stroke, que es lo que se conoce, que vienen todas las recubridoras azules en adelante, pues nos permite pasar por un nudo como este que se ve en pantalla, como si no tuviera ningún cruce de costura. Miren la diferencia de una recubridora como la que está a la izquierda, que es una máquina anterior o quizás otra marca, y miren cómo pasa la nuestra. Muy bien. La máquina gris o las series 3000 son máquinas de cama cilíndrica y de cama plana, ambas con un sistema muy particular de palanca tira hilo. Esta máquina, con solo cambiar estos tornillos que vemos en pantalla, nos va a dar costuras sueltas y costuras amarradas como ninguna otra máquina. Ustedes se pueden imaginar lo que sucede como técnicos cuando soltamos las tensiones para lograr una costura que no reviente, el famoso reviente de costura o de elongación. Pues la serie gris o 3000, que para cama plana es 3500 y para cama cilíndrica es 3600, pues tiene este tornillito, pues que no es solamente el tornillo, pero sí es un juego de palancas que han sido desarrolladas meticulosamente con unos cálculos matemáticos muy sofisticados, para que la máquina agote el hilo en diferentes puntos de costura, por decirlo de alguna manera resumida, y nos dé como resultado final una costura suelta llamada soft seam, o una costura amarrada, que es la que dan todas las máquinas de coser, llamada tight seam. Entonces, si ustedes son de los clientes que tienen muchos tipos de materiales, que cambian constantemente de materiales de costura, de hilos, o simplemente usan la máquina en diferentes tipos de producción, consideren las series 3000 en vez de las series celestes. Lo bueno aquí es que ustedes van a encontrar una máquina para cada una de sus necesidades. Esta situación también es muy normal en la ropa interior que usan materiales woolly, o lo que conocemos como microfibras o hilos de tipo nylon. Esos hilos suelen ser hilos que se esponjan y esconden la lazada looper. Esta palanca, ustedes pueden ver el tamaño de su regulable, y lo que nos provee son lazadas adicionales para que el problema del levantado o la famosa costura peluda sea solucionada con solo mover este par de tornillos. Las máquinas en general, azules, grises o las WT, todas vienen con un sistema de marca para que el operario se encargue de ponerle el sistema de recubrimiento, perdón.
Este sistema suele ser instalado por el mecánico, ya que pocos operarios tienen el principio técnico para instalarlo, pero cuando se tiene una mirilla y se tiene una base, el mismo operario está en capacidad de instalarlo. Las series grises tienen el drenaje por la mitad de su cárter, así que para sacarles el aceite cada mantenimiento, que ojalá fuera cada 6 meses, no es necesario sacarla de su base como sucede con todas las demás máquinas. Las máquinas grises tienen la leva por fuera, así que un enredo, un problema de rotura de leva que lamentablemente se puede dar, en una máquina de estas se hace en cuestión de minutos. Las demás máquinas requieren de un técnico especializado que debe de sacar la leva desde el interior de la máquina para poder reparar la leva o inclusive para sacar un enredo provocado por el hilo. La operaria, para sacar el enredo, solamente suelta un tornillo y vuelve y lo pone después de sacar el enredo, de manera que la posición de la leva no se pierde. Ya hablábamos del sistema de stroke, ahora lo estamos viendo en la máquina gris, de nuevo lo enumeramos para que no se olviden que todas las Pegasus de esta era tienen esta situación. En las camas cilíndricas todas tienen tienen un ajuste para que el diente diferencial se pueda acercar o se pueda alejar del diente principal. Esto es una bendición cuando tenemos una máquina que hace un poco de todo. La distancia del diente diferencial en una máquina de ruedo no es la misma a una máquina que, por ejemplo, necesita traccionar, como una máquina de puller, como la que mencionaban Manuela y John, donde necesitan pasar una costura como la que está en pantalla. Así que los dientes juegan un papel fundamental y la distancia entre ellos con mayor razón. En esto todas son iguales. Lo que estamos mencionando es que la máquina puede inclinar los dientes. Esto es una situación que todas las máquinas tienen ahora. La máquina de cama plana tiene una situación, bueno, me refiero a la máquina de gama media, tiene una situación donde la tapa expone toda la parte de costura, así que el operario y por supuesto nosotros los técnicos podemos acceder a la parte de costura de una manera mucho más fácil, mucho más placentera y mucho más rápida. Entonces, no olviden que tenemos diferentes líneas de confección pensadas en cada uno de ustedes. La gente pensará, o los clientes que no conocen a Pegasus, podrán pensar que estamos lejos en precio. Yo los invito a que se pongan en contacto con nuestro agente en Colombia, que es Tecnicostura, para que se sorprendan.